Sí. Está muy bien. Bueno, muy bien, señores, vamos a cambiar totalmente de tema. El otro día cuando hablábamos con el doctor Lorenzetti en Radio Mitre, en la primera mañana, el lunes justamente, hablé sobre dos causas que van a ir a audiencia pública. Y una de ellas tiene que ver con el derecho al olvido. El derecho al olvido. Y que se aplique ese derecho al olvido, y eso implica que un buscador desindexe contenidos de televisión, por ejemplo, o fotos, en este caso concreto, protagonizados en la década del 90 por, en ese momento, una joven, creo que tenía 17, 18 años, Natalia De Negri. Cuando fue uno de los personajes de la causa judicial fraguada, porque fue una causa fraguada, contra Maradona, Coppola, etcétera, etcétera. Es un tema muy controvertido, en el mundo es un tema muy controvertido, en algunos lugares de Europa, en algún lugar de Europa se aplicó el derecho al olvido, creo que fue en el 2014 me parece. ¿Y qué es lo que se va a debatir? Cuestiones de fondo en esa audiencia pública. El derecho a la intimidad, el derecho al honor, la libertad de expresión, el interés público, el interés periodístico, la censura, la responsabilidad de los buscadores. Natalia De Negri viene ganando en todas las instancias y ahora llega a la Corte Suprema de Justicia. Está en línea el doctor Martín Leguizamón, que es su abogado de Natalia De Negri. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. ¿Qué significa esta audiencia pública? Bueno, como bien la describió recién, es muy importante porque se va a debatir el derecho del olvido o el derecho de supresión en la Argentina, que ya tiene aplicación desde el 2014 en la Unión Europea, en casi toda la Unión Europea, y cada vez tiene más avance en el mundo. Con respecto al tema de Natalia, le pido que me deje aclarar algo que es muy importante, yo creo. Okay. Yo escuché la información hoy, es la primera vez que salgo a hablar, pero he escuchado que han trasladado el fallo en forma correcta, salvo un par de periodistas, porque en realidad el fallo que dictó la Sala Arche de la Cámara Nacional en lo Civil ponderó por encima del derecho a la honra, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Y por qué digo esto, Eduardo? Porque el fallo aplicó la proporcionalidad que establece el derecho al olvido del derecho de supresión. ¿Qué significa esto? Que de la única forma que no se va a poder acceder a los contenidos cuestionados, que son los que estaban en el programa de televisión, como usted muy bien describió, será a través de poniendo el nombre en el buscador, Natalia De Negri, Natalia Ruth De Negri o Natalia De Negri, caso Coppola. De cualquier otra forma, Maradona, caso Coppola, Hardon, Samantha Farjado, como se le ocurra, esos contenidos van a seguir alojados en internet y van a poder. De dicha forma, la libertad de expresión de ninguna forma se va a ver, ni siquiera rozada. Le digo más, hoy dos periodistas, cuando le comentaba el fallo, porque es importante hacer saber el fallo y no hablar por lo que cuentan. Me decían, pero en todo caso el fallo no la está protegiendo a Natalia De Negri como corresponde. Y si uno lo mira desde ese aspecto, yo diría que no, pero la Cámara ponderó muy bien todos los derechos en juego. Entonces, acá básicamente se la protege. El juez, el doctor Claudio Kipper, en su voto, en una frase para mí brillante, dijo que durante 26 años se protegió el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, y que era hora de proteger el derecho al honor de Natalia De Negri, y es precisamente lo que se está haciendo. Ojo, que puede ser Natalia De Negri o cualquiera en la República Argentina, porque a cualquiera le puede pasar o cualquiera podría reclamar por lo mismo, ¿no? Sí, ahora no, porque estamos tocando este tema, que llegó a la ojo, Corte, Eduardo, ¿no? Ojo, Eduardo, hay algo muy importante. Yo entiendo como entiende la Sala H, que esta institución jurídica nueva es de interpretación totalmente restrictiva. No aplica en todos los casos. No aplica a cuestiones políticas, no aplica a delitos de lesa humanidad, no aplica a delitos sexuales contra menores, no aplica a delitos graves. Y yo entiendo
que un juez debe decidir. En estos casos es un juez quien debe decir si se aplica o no se aplica. Y en el caso de Natalia, como bien lo describió recién, en primera y en segunda instancia, con 4 magistrados, dijeron que en este caso, y solo en este caso, y no es en general, debe aplicarse el derecho al olvido. ¿Cuál va a ser su fundamento principal en esa audiencia pública? Qué buena pregunta, Eduardo. Tengo varios argumentos. Estoy trabajando, le voy a dar un adelanto también, una primicia. Okay. Me va a acompañar en la disertación y en la exposición la doctora Marta del Rosario Matera, una camarista civil de destacada trayectoria y gran jurista, que aceptó ayer mi propuesta y me pone muy contento. Y estamos trabajando con ella sobre este punto que les referí, varios otros puntos más. Vamos a demostrar que ni siquiera se roza la libertad de expresión. Le doy un solo ejemplo, Eduardo. En la audiencia de Belén Rodríguez, donde se estableció la responsabilidad civil de los buscadores, los abogados de Google comentaron a Lorenzetti que Google no indexaba todo lo que existía en Internet, ¿sí? Que ellos decidían qué debían indexar. Entonces yo digo, ¿por qué no un usuario, si las condiciones y las características del derecho al olvido permiten aplicarlo, no puede pedir, como en la Unión Europea, que existe un formulario del derecho al olvido, que se aplique el derecho al olvido? ¿Google es Dios? ¿Que puede publicar todo? ¿Puede arruinar vidas? Y aparte acá hay algo muy importante que nos olvidamos. Natalia fue la víctima de todo esto. Natalia, nadie leyó la cláusula Coppola 2. Natalia era extorsionada por ir al programa siendo menor de edad. ¿Ustedes imaginan este programa hoy en día con una menor, el escándalo que sería? ¿Qué es de la vida de Natalia de Negri ahora? Porque tengo entendido, tiene familia, hijos, ella está totalmente instalada en los Estados Unidos, es una figura de la televisión en Estados Unidos, una presentadora de programas de televisión para chicos. Natalia tiene un éxito resonante en Estados Unidos. La gente que viaja a Estados Unidos puede apreciar los programas de televisión que ella participa. No sé si usted, Eduardo, ha tenido la posibilidad de estar en Estados Unidos y ver, pero es una figura muy respetada y creo que hay que resaltar, como leí hoy en un tuit, cómo ha modificado su vida. Y déjeme aclararle algo, que ella no está avergonzada de su pasado, que lo reconoce, pero es hora de que se reconozca su derecho al honor. Pero pasaron 30 años, ¿no? Que se siga con lo mismo, ¿no? Que perjudica su vida familiar, sus hijos. Totalmente. Y parece algo muy loco, Eduardo. En el Registro Nacional de Reincidencias, a los 10 años se eliminan todos los antecedentes. Y Google puede aparecer de por vida. Me parece bastante curioso. Claro. Yo creo que es un tema interesantísimo, que creo que la audiencia va a ser extremadamente interesante y es la tendencia mundial. Vuelvo a repetir, en la Unión Europea, en Chile se aplica el derecho al olvido, que lo estableció la Corte Suprema de Chile desde enero del 2020, razón por la cual sería un orgullo para todos los argentinos que lo aplique la Corte Suprema y que permita de una vez por todas la posibilidad que los usuarios puedan determinar cuál es su perfil digital. Doctor Leguizamón, buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Hola, doctor Jessy, mucho gusto, ¿cómo está? Bien, bien. Dos preguntas en una. El 17 de marzo, tengo entendido, hay una audiencia preliminar. ¿Cuándo entiende usted que sería la audiencia final con la Corte en pleno? Y si esto tiene ya alguna opinión fiscal de la Procuración en cuanto a lo que se discute. Sí, la audiencia preliminar en realidad es el 14 de marzo para charlar sobre lo que se va a debatir en la audiencia del 17 de marzo, que es la audiencia que se va a celebrar con las partes y con algunos amicus que podrá elegir el tribunal o no, de acuerdo a lo que considere necesario, y por las cuestiones de la pandemia hay que tener en cuenta que va a restringir mucho el acceso, no creo que sea como en el caso de Belén Rodríguez. Y con respecto al dictamen fiscal, sí hay un dictamen fiscal del procurador adjunto, y ahí contesto su pregunta y la pregunta anterior de Eduardo.
uno de los puntos más importantes de nuestra exposición va a ser rebatir este dictamen que no tuvo en cuenta un montón de cuestiones, como que Natalia de Negri era menor de edad, que jamás prestó su consentimiento, que fue extorsionada para participar en todas estas cuestiones y que fue la real víctima. Tan es así que Natalia le ganó un juicio al Estado por esta causa y por haber sido metida en una causa injustamente. Razón por la cual uno de estos principales ataques, o el primero, le diría, como hoy hablábamos con la doctora Matera, va a ser al dictamen, que tampoco es vinculante a la Corte Suprema, es una opinión del procurador adjunto y la Corte podrá decidir otra cosa. En Belén Rodríguez, el procurador adjunto de ese momento dictaminó la falta de responsabilidad de los buscadores y la Corte en Belén Rodríguez estableció la responsabilidad subjetiva de los buscadores, razón por la cual creo que está muy abierto al final y va a ser apasionante el debate de la audiencia pública. Martín, buenas tardes. Claudio Sin, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Hola Claudio, ¿cómo estás? Mucho Gracias, gusto. un placer escucharte y lo hago con mucha atención porque en Italia funciona esto perfectamente bien. De hecho, solo para que la gente sepa, en Europa no hay un defensor del pueblo solamente, hay además un guardián de la privacidad. Un señor que es funcionario del Estado en Italia, por ejemplo, que es el garante de la privacidad. Y si usted tiene algún problema de este tipo, va a ver a este señor, que es funcionario del Estado italiano, en el caso particular de Roma, y dice, mire, yo tengo este problema con este diario, o con este buscador, o con esta revista, que esto que dicen no es cierto. Y el señor hace las gestiones pertinentes para que se levante, y si no, pasa después a la instancia administrativa, judicial, perdón. Pero hay una instancia administrativa, y esto creo que es un modelo de gestión de la privacidad muy interesante, porque si no, en este lugar y en este país en particular, cualquiera dice cualquier cosa, y por supuesto porque uno está expuesto públicamente por ser político, hablo del caso de los políticos, casi no puede reclamar absolutamente nada, porque lo primero que le contestan, pero usted es político. Está bien, uno es político, pero no tiene por qué estar expuesto, ¿no? Pregunto. Claudio, tuve la oportunidad de charlar varias veces este tema con vos. Así es. Y realmente, en este caso, no se refiere específicamente a lo que se va a tratar en la audiencia pública, pero agrego esto no, pero viene muy bien tu reflexión, muy bien, porque habría que actualizar la ley de datos personales de la Argentina, que es un grave problema que tenemos hace rato. Y no tenemos un defensor de los datos personales serio, que entienda del caso y que defienda los datos personales de los argentinos, que están tirados a la Bartola hace muchos años. Sería muy bueno que el mismo funcionario de las mismas características que en Italia lo tengamos en la Argentina, que lo prevé la ley. El problema es que hasta ahora no han puesto un funcionario, y no hablo de este gobierno, ni hablo del gobierno, hablo de varios gobiernos, que entienda del tema y que se anime a enfrentar a las grandes empresas tecnológicas. Les doy un ejemplo. En el gobierno anterior, el Defensor Nacional de los Datos Personales fue amicus de Google en la audiencia pública de Belén Rodríguez. Razón por la cual el fue como Estado jugando para la compañía. Google. Muy bien. Y era como designar a Drácula gerente general de un banco de sangre. No iba a investigar nada. Martín, digo para la gente que no recuerde, Belén Rodríguez es una estrella argentina, una presentadora de televisión argentina que vive en Italia hace 1000 años y es un ídolo en Italia. No, pero no es la misma, ¿eh? No es la misma. Esta era una modelo, creo. Esta es una modelo cordobesa. Exacto. Pero tienen el mismo nombre y apellido, porque curiosamente. En no es Italia, Belén Rodríguez también cuestionó este tipo de cosas. Sí, lo sé. ¿Lo sabes? Lo sé. De ahí el error. Sí, Leguizamón. Sí, perdón, yo creo, cierre. Creo que sí, le cierro, Eduardo. Creo que estamos ante un hecho histórico. Sí, claro. Sobre un tema muy importante. Y salvo un par de gente que habla sin saber de lo que habla, y yo lamento, porque le agradezco que me hayan dado la oportunidad de explicar sencilla y rápidamente qué se va a tratar en la audiencia. Están hablando sin leer el expediente, sin ver la demanda, y creo que el 17 de marzo se va a resolver una cuestión fundamental para todos los argentinos, como muy bien lo decía Claudio recién. Gracias, un abrazo grande. Gracias. El doctor Martín Leguizamón, abogado de Natalia de Negri. Bueno, me voy a ir a los móviles. Diego Lewin, ¿qué tal? ¿Cómo va?